Buenas noches, perdón, ya se puso el en vivo, voy a dar un poco de espalda. Buenas noches a todos, hermanos, es un gusto y una bendición poder estar hoy aquí con ustedes y vamos a hablar un poco de lo que el programa tiene, ¿verdad? El tema general es Debajo del Sol y hoy en particular nos toca hablar de disfruta y recuerda. Hace 8 días Aldo decía algo y se me quedó grabado. Decía que hay momentos, o más bien ningún momento en la vida se repite, es irrepetible. Y después me quedé pensando en cómo veo las películas de Marvel, porque no sé si a ti te guste o algún tipo de película. El tema es que por ejemplo, Sarita me regaña porque siempre que veo una de Marvel me quedo atorado ahí. Y aunque ya la haya visto, la puedo ver otra vez sin problema, ¿no? Y la he podido ver las veces que sean. El tema está en que, aunque tú la vuelvas a ver y te guste, lo cierto es que no la vives de la misma manera. Jimena, por ejemplo, ve películas y se sabe los diálogos de las películas. Y las puede ver otras veces y se sabe los diálogos de las películas. Pero eso tiene que ver con eso, de no poder vivir o ver las cosas, aunque las repitas y las repitas, o sea, no lo sientes diferente, no lo vives de la misma manera. Y al final, hermanos, esto nos lleva a pensar en algunas vertientes que hoy vamos a ver. Quisiera que fuéramos a la Escritura. El tema de hoy es disfruta y recuerda, y la cita que nos invitan a compartir es Eclesiastés 7, Eclesiastés capítulo número 7, versículo 14, Eclesiastés 7, capítulo 14. Cuando lo tengas, házmelo saber con un amén, por favor. Eclesiastés 7, 14. Y dice la palabra de Dios: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Quisiera leer la versión Dios habla hoy. Mira cómo lo dice. Cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios, y el hombre nunca sabe lo que ha de traerle el futuro. Entonces, cuando no tenemos a Dios en el corazón, podemos vivir con esta incertidumbre. En algún momento lo he compartido, uno de los temas que el hombre siempre ha querido resolver es precisamente. Pero eso hay tantas ciencias ocultas y todas esas cosas donde lo que les interesa saber es lo que va a pasar. Yo creo que si tú hoy supieras que saliendo de la iglesia te va a pasar algo, no sales. Es lógica. Si alguien te dijera, hermano, mira, con certeza, no así como también lo decía el otro día, como el horóscopo, ¿no? Que te dice, hoy probablemente va a llover, ¿no? Pues sí, probablemente sí, pero probablemente no. Y entonces no hay una certeza de lo que va a pasar. Eso es lo que Dios nos da. Cuando Dios está en el corazón, Dios nos da certeza. Y quisiera hablar de 2 ejemplos en la Biblia. También ya se habló de él, pero me fue inevitable pensar en esto. Pensar en aquel varón que fue Job. Job vivió precisamente estas circunstancias en carne propia. Teniéndolo todo, después no tuvo nada. Y las palabras de Job son impresionantes, hermano, porque al final, como decimos nosotros hoy, sin deberla ni temerla, Dios lo prueba. Dios lo prueba. Mira, vamos a Job, capítulo 2. Job, capítulo 2. Yo lo voy a leer, tú sígueme con tu vista, voy a leer rápido del 1 al 10.
Job 2, del 1 al 10. Dice, y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Perdón, es que falta un poco luz. No hay luz aquí. Falta un poco luz y un poco vista, hermano. Entonces, perdón. De Dios para presentarse delante del Señor. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene la integridad, aun cuando cuando me incitaste contra él para que lo... Perdón, hermano, me voy a hacer un poco para atrás para ver con la luz. Discúlpenme, es que hoy no traje la otra y me está costando trabajo ver. Dice, y todavía retiene su integridad, aun cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y respondió Satanás y dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hizo a Job con una sarna, hirió a Job, con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Mira, hermano, a mí lo leo una vez y otra vez. El asunto es, imagínate que Job, pues siendo todo lo que Dios decía que era, el Señor lo prueba, porque le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Íntegro, conforme al corazón de Dios, y le da una serie de características, y entonces el diablo le dice, sí, pues tiene todo, tócalo, quítale sus cosas y vas a ver, toca su carne y vas a ver si no blasfema contra ti. Y el Señor le da permiso, porque el Señor es el que le da permiso de ir y tocar a Job. Job responde, hermanos, a su esposa en los versículos 7 al 10, le responde con mucha firmeza, pero sobre todo con mucha serenidad. La situación de Job no era fácil, o sea, hermanos, de estar sano, pues le viene una sarna que, hermano, no sé si te ha dado comezón como por la mitad de la espalda, un poquito más abajo, se siente re feo y no te alcanzas, hay un lugar preciso que no te alcanzas a rascar. O le pides a alguien que te rasque o te compras una supermanita, hermano, de esas que rascan bien rico, pero hay un lugar en la espalda incómodo que no te alcanzas y se siente bien feo. Imagínate estar, hermanos, con una comezón insoportable y estarte rascando, ¿verdad? Por cierto, ya me dio comezón. Pero esa era la situación de Job. El tema está en cómo aquella mujer, su esposa, pues la historia que todos conocemos, le dice, oye, pues ya, maldice a Dios y muérete, ¿no? Y Job da una respuesta, hermanos, que es muy profunda, teológicamente hablando. Si estamos dispuestos a aceptar las bendiciones de Dios, ¿no deberíamos también aceptar las dificultades que Él permite que lleguen a nuestras vidas? ¿Por qué solamente, hermanos, lo bueno y no lo malo? Y sabes una cosa, el título del tema de hoy es, sí disfruta, pero también recuerda. Y sabes algo, hermanos, en la situación difícilmente recordamos que tenemos un Dios poderoso.
muchas veces lo omitimos por completo. O sea, vemos cómo lo resolvemos. En muchas circunstancias, la primera acción que tomamos es ver cómo nosotros en nuestras fuerzas resolvemos el tema. Y no le preguntamos a Dios. Ya hasta después, así como de las 500 intentos que hacemos por resolver y no podemos, entonces volteamos la cara al cielo y le decimos: Señor, ayúdame. Cuando esa debería de ser la primera instancia que deberíamos buscar. Por eso alguien como Job, que era íntegro de corazón y que además tenía una fe inquebrantable para con Dios, podía expresar estas palabras, que solamente hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Él sabía, hermanos, que todas estas cosas venían de Dios. Job nos enseña 3 cosas en estos versículos: su fe, su paciencia y el reconocimiento de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Hay cosas que podemos explicar y hay cosas que no. Y Dios hay cosas que nos dice y hay cosas que no nos dice. Y no somos nadie, hermanos, para cuestionar a Dios y para decirle: Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tiene que ser así y no así, Señor? Y no reconocemos que Dios es soberano y que sobre todo, hermanos, tenemos que recordar que Dios a través de todas las cosas nos ayuda, hermanos, a entender y a aprender lo que Él quiere. En Dios siempre va a haber un propósito para nosotros. Dios no te va a dejar pasar nada, hermanos, sin enseñarte algo. Lo bueno y lo malo, hermanos, es parte de la vida. La respuesta de Job para su mujer, hermanos, representa o demuestra una inquebrantable fe y paciencia a pesar del sufrimiento que Job estaba teniendo de manera extrema. Él se niega a pecar contra Dios con las palabras ni con la mente, hermanos. Él mantiene su integridad. Estos versículos que leímos resaltan la perspectiva de Job sobre la soberanía de Dios y su disposición a aceptar tanto las bendiciones como las pruebas con una actitud de fe y de sumisión. Eso es lo que Job, hermanos, nos enseña. Tenemos que aprender a disfrutar lo bueno y lo malo. El otro ejemplo del que hablaba al principio era la vida de Pablo. Pablo es un hombre, hermanos, que reiteradamente comenta y hace mención de disfrutar y de estar contentos. Mira, dice Pablo allá a los Filipenses, búscalo, hermano, por favor, ahí tenlo, Filipenses capítulo número 4, versículo número 10, Filipenses 4:10. Ahorita lo vamos a leer. Y Pablo habla de una palabra, hermanos, que hoy nos hace mucha falta. Habla del contentamiento. Dice la palabra de Dios, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé de vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y este es el texto que todos conocemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto es que Pablo habla de ese texto, ¿verdad? Porque a veces lo sacamos de contexto y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese es el contexto en el que Pablo habla de eso. Pero dice una palabra, hermanos, que a mí me llamó mucho la atención, y es el contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? De acuerdo a la lengua española, el contentamiento pues se considera como un sinónimo de estar contento, de estar alegre o de tener una satisfacción grande. El tema
viene después y ahorita lo vamos a explicar, pero la definición bíblica del contentamiento tiene que ver con una confianza interna en la soberanía y en la bondad de Dios que produce el fruto de gozo, paz y acción de gracias en la vida de un creyente, independientemente de las circunstancias externas. El contentamiento no está basado en nuestras circunstancias, sino en la naturaleza inmutable de Dios. Es completamente otra definición, porque sabes, cuando Pablo hablaba de contentamiento, decía, sé estar contento cuando tengo, pero también cuando no tengo. Y hoy el mundo nos enseña que la alegría, que el estar contento o el tener una satisfacción depende de lo que tú puedas llegar a tener o puedas llegar a lograr. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de estar contento aun cuando tu situación no sea la que tú pretendías, o la que tú necesitabas, o la que tú anhelabas. Porque entonces ahí, hermanos, es cuando viene la frustración a nuestra vida. Cuando no entendemos lo que dice aquí, que nuestro contentamiento está basado, hermanos, en la naturaleza inmutable de Dios. Cuando nosotros entendemos esa parte, nuestra perspectiva cambia por completo. Y entonces podemos llegar al estado que Pablo hablaba y decía, hermanos, si tengo o no tengo, eso no importa. Tengo a Dios y con eso me es más que suficiente. Eso es algo que tenemos que tener como regla, hermanos, como hijos de Dios. Entendamos, hermanos, reitero, que todo, hermanos, eso lo hemos dicho reiteradamente los pastores, he escuchado hermanos, hermanas decirlo, todo viene de Dios. Todo. Lo bueno y lo malo. Aprendamos a estar contentos. Aprendamos a tener, hermanos, contentamiento. Pablo conocía qué era eso, hermanos. Mira, estuve buscando algunos textos, no los voy a leer, pero Pablo les habla de contentamiento a los filipenses, a Timoteo, a hebreos, a los corintios, a los romanos, en reiteradas ocasiones. Era un concepto que Pablo tenía presente en su vida. Él era un hombre feliz, porque reconocía a Dios y sabía que Dios era el que daba todas las cosas. Pablo en estos versículos, hermanos, nos enseña tres cosas importantes. El agradecimiento, ahí en el versículo 10, porque Pablo expresa su alegría y gratitud por el apoyo que los filipenses, hermanos, habían renovado hacia él. Aunque siempre tuvieron la intención de ayudar, a veces les faltaba la oportunidad de hacerlo. Pablo se goza en el Señor porque su preocupación por él ha revivido. Por eso decía o dice la palabra, mucho mejor es que, hermanos, dar que recibir. Pero a nosotros nos gusta recibir. ¿A quién le dieron un regalo el 14 de febrero? No levantes tu mano, ¿no? ¿A quién no le dieron? Y sabes, somos muy acostumbrados a esperar, a recibir. Y mira, en el intercambio aplica la de las tacitas, ¿no? Tú compras la tacita de 30 pesos, ¿no? De 100 pesos, ¿no? Y te regalan la de 30. ¿Y qué dices, hermano? Char. ¿Verdad? O sea, mejor me hubiera quedado con la mía, ¿no? Y no hemos aprendido esa parte de dar. Cuando tú aprendes a dar, Dios te bendice. ¿Tú crees que Dios necesita tu dinero? ¿Que Dios necesita tu tiempo? ¿Que Dios necesita lo que tú haces? Dios no lo necesita, hermano. Es que debemos entender que nosotros somos los agradecidos con Él, porque Él nos amó primero. Decía el hermano José en la prédica del domingo, si tan solo lográramos entender, hermanos, qué es dar a un hijo para que muera por alguien. O sea, yo no sé quién se atrevería aquí a decir, sí, ahí está mi hijo, para que muera por alguien.
Si tan solo pudiéramos entender esa parte, pero es mucho mejor dar, hermanos, que recibir. El contentamiento en cualquier circunstancia, en los versículos 11 y 12, Pablo aclara que su gozo no depende de las circunstancias materiales. Él ha aprendido a estar contento en cualquier situación, ya sea en la abundancia o en la necesidad. Esta es una lección de vida, hermanos, muy valiosa, destacando la importancia del contentamiento interno que no está condicionado por las circunstancias externas. Hoy me recordaba precisamente cuando leía esto, es como un testimonio. Hemos estado orando por una prima de Sara, Lidia, le detectaron cáncer en el seno. La fueron a visitar ayer, ¿sí fue ayer? Sí, ¿verdad? Ayer. Y entonces decía, yo no tengo miedo a morirme. Me enseñó un mensaje de voz que le mandó, hermanos, recién operada, estaba risa y risa. Y tú dices, ¿cómo en esas circunstancias, recién operada de cáncer, puede estarte riendo? Yo le decía ayer a Sara, pues la verdad es que yo creo que eso le va a ayudar mucho, porque la actitud ante la circunstancia, hermanos, ayuda mucho. Hay quien con solo saber que está enfermo, hermanos, mira, o sea, no, a veces, perdón que lo diga así, no acaba con ellos la enfermedad, sino, hermanos, la mente, el pensamiento, de estar solo pensando en me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y sí, eso pasa, porque se nos olvida, hermanos, que nuestra felicidad, nuestro contentamiento, el disfrutar, hermanos, lo que tenemos, mira, no depende de las circunstancias, sino de Dios mismo. Y el tercer punto es, Pablo nos enseña la dependencia en Cristo, la dependencia total en el versículo 13. Pablo concluye con esa poderosa frase, hermanos, que nosotros conocemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo lo que destaca, hermanos, es la fuente de su fuerza y la fuente de su contentamiento, su fe en Cristo. Ese es el origen que Pablo tenía para poder estar contento en cualquier circunstancia. Estaba en la cárcel, hermanos, ¿y qué hacía? Cantaba a Dios. Yo estuve en la cárcel y lo último que quise hacer fue cantarle a Dios. O sea, estás en la cárcel y le cantas a Dios. Estaba contento, él sabía por qué estaba metido ahí, sabía cuál era la razón. No importa, hermanos, cuál sea tu circunstancia, nuestra fortaleza viene de Dios. Él es quien nos da la fuerza y Él es quien nos ayuda para salir adelante. Por eso, hermanos, recapitulando lo que Eclesiastés 7:14 nos enseña, es que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza dual de la vida. La vida no es color de rosa. No sé cuántas veces escuchamos ese mensaje de salvación donde muchos decían, ven a Cristo, mira, se van a acabar tus problemas. Mentira. Vienes a Cristo y a veces se acrecentan. Platicaba con el pastor Edgar, y si le quieres echar más ganitas, mira, vas a encontrar más tropiezos y vas a encontrar más problemas. Y si te esfuerzas un poco más, ¿qué crees? Vas a tener más problemas. Los vas a tener. Dios no promete que no va a haber problemas. Dios promete estar con nosotros en esos problemas. Eso es lo que Dios promete. La vida es dual, hermanos. Incluye momentos de prosperidad como de adversidad. Incluye también, hermanos, a veces estar contentos, a veces estar tristes. El libro de Eclesiastés lo dice: tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir, ¿verdad? Hay tiempo para todo. La vida es eso, hermanos, una dualidad en la que en circunstancias estaremos acá arriba, hermanos, bendecidos, y a veces, mira, estaremos acá bendecidos también. No porque estés acá no estás bendecido, no, estás bendecido y estás siendo probado por Dios. Tu fe está siendo probada por Dios. Por eso Eclesiastés, hermanos, nos dice: disfruta de los buenos tiempos. Cuando las cosas vayan bien, debemos disfrutar y agradecer esos momentos de alegría y de prosperidad.
es un recordatorio de que la felicidad y el bienestar son regalos que debemos valorar. Y son regalos que vienen del cielo, hermanos, que vienen de Dios. En segundo lugar, debemos reflexionar en los tiempos difíciles. Debemos recordar, hermanos, que cuando enfrentamos adversidades es importante tomarnos el tiempo para reflexionar, para recordar y considerar el propósito y las lecciones que pueden surgir de esos desafíos. A través de estas experiencias podemos crecer y fortalecer nuestro carácter y nuestra fe en Dios. Las circunstancias, hermanos, nos tienen que llevar a pensar en qué Dios nos quiere decir. ¿Sabes? Cuando tú estás contento y las cosas van bien, mira, seamos sinceros, a veces te olvidas de Dios. Te olvidas de Dios, ¿no? Si las cosas van bien, si todo en casa está bien, si tienes, y todo va bien, hermanos, mira, y voy bien, y entonces empiezas a hablar de ti, y mira, y estoy sobresaliendo, no, hermanos, y nos perdemos. Entonces, agradezcamos en esos momentos de bendición, pero cuando estemos, como decía hace un momento acá, también acordémonos que eso es bendición de Dios también. También nos invita, hermanos, a aceptar la voluntad de Dios. El versículo nos recuerda que tanto los buenos como los malos tiempos son parte del plan de Dios. Reconocer que Dios tiene el control sobre todas las circunstancias nos ayuda a confiar en su sabiduría y a buscar su propósito en nuestras vidas. Y por último, nos enseña, hermanos, a ser humildes ante la incertidumbre. La última parte de Eclesiastés, el versículo que leíamos, tiene que ver, hermanos, que el hombre no puede predecir el futuro. Es algo en lo que el hombre, como decía al principio, se mantiene ocupado mucho tiempo. Hoy una de las cosas que el hombre quiere saber es lo que va a pasar. Y en tantos años, y entonces y las profecías de Nostradamus, y las profecías de no sé quién, y ya por todos lados, hermanos, te dicen lo que va a pasar, y te echan unos caracolitos, y te dicen la carta. Y esas cosas, hermanos, han proliferado y han aumentado como no tienes una idea. Porque el hombre tiene necesidad de saber qué va a pasar. El hombre quiere saber cómo le va a ir, hermanos. Pero ¿sabes por qué el hombre está en esa circunstancia? Porque no conocen a Dios. Aquí está escrito todo. Decía Lidia en su testimonio, me da más miedo, no me da miedo morirme, me da más miedo lo que se viene. ¿Y qué crees, hermano? Tiene toda la razón. Nosotros sí sabemos qué va a pasar. Aquí está escrito todo. Y sabes una cosa, las cosas no van a mejorar. Eso lo tenemos que tener claro. Aprovechemos hoy que tenemos la oportunidad de tener un lugar para venir y adorar a Dios, alabar a Dios, escuchar la palabra. Aprovechemos hoy que podemos tener un micrófono para compartir. Aprovechemos hoy que podemos ir al mundo allá afuera y decirle a la gente, oye, Cristo te ama. Hoy la gente, hermanos, busca, ¿sabes? Busca. Mira, a mí me pasa algo, no sé si a ti. Por ahí saben, ¿no? que pues soy cristiano, que vengo a la iglesia, que hay grupos de oración, habitualmente mando ahí peticiones. La gente busca, oye, no puedes pedir por favor que oren por fulanito de tal, no puedes pedir, la gente necesita, hermano. El jueves que están hablando de Hechos de los Apóstoles, ¿qué hubiera pasado, hermanos, si los apóstoles hubieran ido a predicar el evangelio como Jesús se los mandó, pero no hubiera habido milagros, por ejemplo? ¿Cómo reafirmar, hermanos, que nosotros tenemos un Dios poderoso? ¿Cómo? ¿Porque yo lo digo? ¿Porque lo dice quien sea? No, hermanos, ¿sabes? Dios les dio la palabra y Dios les dio el poder a través del Espíritu Santo para que ellos pudieran, hermanos, predicar y además decirle a un cojo, levántate y anda. Y a un muerto, ven, resucita. Ese es un evangelio, este es un evangelio de poder, de hechos. Tenemos un Dios poderoso, hermanos. Y la gente necesita a nuestro Dios.
La gente está buscando, hermanos, con mucho ahínco y mucha necesidad de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ser humildes, que ser muy humildes. Y tenemos que aprender, hermanos, que esta incertidumbre de no saber a veces lo que va a pasar, hermanos, nos debe de afianzar a depender de Dios y vivir, hermanos, bajo su voluntad y bajo su soberanía. Él tiene el control de todas las cosas, de todas las cosas. Eclesiastés, hermanos, concluyendo, nos enseña a disfrutar de los momentos de bienestar, a reflexionar y aprender de los tiempos de adversidad y a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En nosotros está, hermanos, el poderlo tomar y el poder hacer lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. En el cuerpo todos somos importantes, todos, hermanos, todos tenemos una función diferente. Y cuando nosotros logramos, hermanos, disfrutar lo que Dios hace por nosotros, hermanos, la vida es completamente diferente, muy diferente. Por eso siempre recuerda, hermanos, que todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Y yo agregaría, y también lo malo. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque definitivamente no somos nada sin ti, Señor. Cuando leemos la Escritura y nos llevas a reflexionar en estas cosas, nos damos cuenta de lo pequeño que somos, de que te necesitamos más que nunca, de que nuestra vida depende completamente de ti. Ayúdanos, Señor, a poder ser agradecidos siempre, pero también a disfrutar, Señor, lo que tú nos das y lo que tú nos quitas. Cuando estamos bendecidos y cuando también estamos bendecidos y nosotros no lo vemos, Señor. Aun cuando nosotros pensemos que las cosas van mal, lo que la palabra nos dice es que en eso tú tienes un plan para nuestra vida. Y tenemos que aprender, Señor, a siempre tener presente que todo viene de ti, Señor, y que tú estás tratando con nosotros. Enséñanos a disfrutar, Señor, sí, Señor, el fruto de nuestro trabajo, el poder congregarnos, el poder alabarte, el poder glorificarte, la familia que tú nos has dado. Tenemos tantas cosas para disfrutar y para agradecerte. Y cuando, Señor, algo no vaya bien, ayúdanos a recordar, Señor, que eso también viene de ti y que tú, Señor, tienes un plan para cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, porque a través de la vida de Job y de la vida de Pablo vemos, Señor, todo lo que nos hace falta avanzar, todo lo que tenemos que aprender y todo lo que tenemos que poner por práctica, Señor. Hoy, Señor, estamos en tus manos. Disfrutamos, Dios, este tiempo y recordamos que tú eres bueno siempre, Dios, con nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.